Hola, ¿cómo estás, Julio? Hola, ¿cómo estás a ti, a todo tu auditorio? ¿Cómo están? Bien, 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 aquí gracias. saludándote con mucho gusto, con mucho afecto. ¿Y cómo ves este mes? Digo, hace rato que no platicábamos desde Radio Centro, que andábamos ahí organizando un debate que se daba, que no se daba, y luego toda una serie de cosas. Pero bueno, ¿cómo has estado, Renata? ¿Cómo ves a México en este momento? Uf, semanas duras, ¿no? Se siente raro cómo pasa el tiempo hasta en lo normal, no se siente tan lineal como siempre, ¿no? Y creo que se vienen, bueno, no creo, ¿no? Se sabe, se ha estado anunciando que se vienen semanas duras, lo hemos visto en otros países, independientemente de lo bien o lo mal que se pueda gestionar esta crisis, bueno, nos ha venido a dar una arrastrada a todos los países, entonces pues digamos que lo más duro está por venir. Ha sido durísimo la cuestión de las noticias falsas y lo que implica en cuestión de redireccionar recursos a combatir esas noticias falsas que tendrían que estar siendo ocupados en atender la pandemia y creo que conforme esto avance, desgraciadamente las noticias falsas no van a parar, ¿no? Entonces, pues se vienen semanas de mucho trabajo de informar y desmentir, y pues también de tratar de encontrar espacios y formas de poder acompañar a la gente que va a perder o está perdiendo a sus seres queridos, porque esto es disruptivo por todos lados, ¿no? En todas las culturas se atiende a los muertos, se hace una ceremonia cuando se pierden vidas y se viene todo estas 2 semanas abrumadoras de probablemente perder gente, perder seres queridos, sin la posibilidad ni siquiera de podernos ni despedir, ni hacer un ritual para poder decirles adiós, ¿no? Entonces son semanas de mucho dolor para el país y para todos y todas. Oye, Renata, yo no sé qué se puede hacer. Veo, leo las redes sociales, a veces ya es muy difícil, sobre todo en Twitter, diferenciar entre lo que son las noticias ciertas y lo que son las noticias falsas, pero no solamente por la veracidad en sí o la mentira en sí del hecho, sino además por los posicionamientos políticos que unos y otros defienden como verdad o como mentira, lo que acomoda al posicionamiento político que están defendiendo o atacando. ¿Qué hacemos ahí? Y si coincides con este diagnóstico de que resulta dificilísimo desentrañar las cosas. Resulta dificilísimo, sí, totalmente. Y creo que el antídoto en esta crisis sí es apegarnos a la información que se nos está dando de manera oficial todos los días a las 7 de la noche, ¿no? En cuanto a rectificar, de repente llegan noticias falsas que vaya, o sea, a cualquiera hacen dudar. Entonces creo que en ese sentido, como más pragmático, la solución en esta crisis y con información que cambia tan rápido, sí definitivamente es regresar siempre a la fuente oficial, que son a las 7 de la noche de conferencia de información, no falta, ¿no? Pero como más en un sentido más amplio, que es el que preguntas, y creo que es interesante abordar sobre qué significan los posicionamientos políticos ante esta crisis, ¿no? Y dónde éticamente uno se puede parar como oposición o como simpatizante tanto del gobierno como la Cuarta Transformación en general, de una manera más ética, ¿no? Y creo que lo más básico, más básico, es que hoy no se puede hacer una evaluación de si la estrategia está perfectamente implementada, si está mal implementada, y hoy no se puede hacer una comparación como se ha tratado de hacer con otros países, sobre todo otros países tan distintos al nuestro, ¿no? No se puede decir, bueno, pero es que en Alemania o en Corea lo de las pruebas, ¿no? Desde las pruebas hasta cómo se gestiona toda la crisis, qué se hace con la falta de ventiladores. Creo que hoy es difícil poder hacer un análisis serio de qué sí y qué no funciona, ¿no? Dada la magnitud y los sorprendidos que nos agarra a todos. Pero creo que sí hay dos cosas que no se pueden dejar ir. Una es que dadas las circunstancias tan grandes y la falta de información científica que se tiene hoy, científica y la evidencia que se tiene para poder hacer un análisis serio, creo que las posiciones políticas en cuanto a quién responde, qué tanto Estado, qué más Estado, menos Estado, que creo que es al final de cuentas en donde disentimos de un lado y del otro, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado?
en una crisis de esta magnitud. Y creo que se debe y se puede discutir del tema sin sabotear y sin minar la confianza de la que se necesita para poder salir adelante. ¿Y qué quiero decir con esto? Se puede discutir de posicionamientos políticos de izquierda, derecha, centro, lo que tú quieras, sobre qué papel tiene el Estado, en qué manera vamos a implementar o nos vamos a cuestionar el acceso a la seguridad social y a la salud pública en México en un futuro y empezando desde ahorita. Sin embargo, lo que creo que es éticamente muy peligroso y muy grave, me atrevo a decir, es que con la crítica o la politización del tema se mine o se sabotee la confianza en la estrategia de salud actual, porque es indispensable que la gente confíe en las autoridades en este momento para que las cosas salgan bien. Indispensable. Ahí no hay duda no es como el tapabocas, ¿no? De que hay evidencia contraria, sino es clarísimo que es necesario que la sociedad tenga confianza en el Estado para poder acatar lo que se nos está pidiendo que hagamos. Y entonces creo que se tiene que aprender a diferenciar si se está criticando al gobierno para hacer un golpeteo político y eso repercutirá en la capacidad de mantener la confianza del gobierno, o se está haciendo un planteamiento mucho más ideológico sobre el papel del Estado en la pandemia y en general pasando post-COVID, digamos. Y esa segunda creo que se vale. Claro. Renata, ¿y cuál es entonces el papel de quienes ejercen la oposición a este gobierno y que desconfían de las cifras y que dicen que no hay los insumos, que no hay el material, que hay problemas en todo el sistema público de salud? ¿Confiar pues en la autoridad, en el boletín de prensa, en la información del funcionario? Creo que no nos queda de otra, ¿no? Hasta hablándole a la oposición, ¿no? Pensando en que me echo un paso para atrás. Creo que no hay evidencia de que se ha mentido, no hay evidencia alguna, ¿no? Todas las noticias falsas que han salido se han explicado y ha tenido una explicación bastante lógica, ¿no? Las pruebas, los cubrebocas, las cifras, el modelo Centinela, todo se ha explicado una y otra vez. Y sobre todo se han explicado por técnicos, ¿no? Ni siquiera políticos de antaño, no nos los está explicando ni siquiera el presidente, lo está explicando un técnico con una carrera amplísima, un epidemiólogo que sinceramente es difícil desde el punto de vista de la población en general, que no sabemos de epidemiología, poder rebatir las cuestiones lógicas que se nos están diciendo. Y que no se ha podido comprobar nada, ¿no? Todas las noticias falsas que han andado por allá han tenido una respuesta. Entonces, si eso, pero bueno, más allá de si eso no parece suficiente o habrá gente que sigue pensando que a pesar de que se ha explicado todo, no le queda claro, o sigue pensando que pueda o no existir algún tipo de distorsión en los datos. Yo lo que invito a pensar es, bueno, si no le hacemos caso al Estado hoy, entonces ¿a quién le hacemos caso, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que se vale y se valdrá criticar, analizar la estrategia una vez que está ya terminado, ¿no? Hoy es imposible poder hacer un análisis serio sobre esto específicamente, el uso de tapabocas, el día que se implantó la fase 2, todos esos detalles se podrán discutir más adelante, pero hoy creo que lo que nos queda y lo que nos corresponde es hacerle caso a las autoridades porque es la única entidad pública que tiene todos los incentivos para que esta cuestión salga bien, contrario al sector privado y a la oposición. Claro. Renata Turren, te pregunto, agradeciéndote esta oportunidad de contar con tu participación y tus palabras, ¿crees que la violencia que hay en las redes sociales, esa confrontación ácida, envenenada de puntos de vista, sea el preludio de una violencia política mayor en procesos electorales o en discusiones por venir? Qué buena pregunta. Creo que se puede poner rudo y creo que ahora sí del lado de aquellas personas que simpatizamos con la Cuarta Transformación, sí nos toca poner un ejemplo moral, digamos, hacia dónde sí se puede y no se puede ir. Y creo que la línea moral siempre es que con la vida de las personas y con el bienestar de la gente jamás se puede jugar, ¿no? Entonces, se vale disentir ideológicamente, pero sí tener claro
digamos, esa ética que no nos permita, por lo menos de este lado, ¿no? Del lado del que yo ideológicamente me paro, jamás cruzar ese tipo de líneas, porque sí creo que tanto el individualismo que desemboca este tipo de pandemias, ¿no? De sálvese quien pueda y compras de pánico y todo lo que esto, la gestión de los sentimientos en el aislamiento es compleja por sí sola, y desata el individualismo que tanto tenemos arraigado estructuralmente, debido en gran parte a la hegemonía del neoliberalismo, pero creo que siempre tenemos que regresar a una base ética que nos permita poder tener discusiones sanas sin caer en cuestiones que atenten contra la dignidad del pueblo mexicano, ¿no? Pues Renata, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de contar con tu punto de vista. Gracias, apreciamos mucho tus palabras. Igualmente, muchas gracias, quédense en casa y que estén todos sanos y sanas, y un abrazo desde lejos. Así es, gracias Renata, hasta luego.